Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a hablar acerca de 6 ideas falsas de la globalización. Y para empezar, ¿qué es globalización? Bueno, la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Primera idea falsa. La globalización es un fenómeno nuevo. La globalización se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 5 siglos, así que no es nuevo. Esta creencia demuestra un bajo conocimiento de la historia económica, incluso de la historia económica del capitalismo. Se originó en Europa en los siglos XV y XVI aproximadamente. Los desarrollos técnicos en algunas ciudades europeas y su aplicación al comercio dieron a la globalización capitalista un empuje y alcances sin paralelos. La globalización es un proceso ligado íntimamente al desarrollo del capitalismo como modo de producción característicamente expansivo de territorios, poblaciones, recursos, procesos y experiencias culturales. Idea falsa número 2. La globalización es un proceso homogénico. La globalización resulta ser un proceso de desenvolvimiento desigual en sus diferentes niveles o dimensiones. En la actualidad destaca la materia financiera, ya que está mucho más desarrollada que la de producción y comercio. El capital financiero puede moverse de país en país buscando las ganancias y las condiciones mejor posibles, pero los trabajadores no pueden migrar con la misma libertad para gozar de mejores condiciones de trabajo y de ingreso. Los ideólogos de la globalización hasta ahora no han sido capaces de explicar la elevación de la xenofobia y de las trabas que les ponen a los países con mejor economía, como lo es Estados Unidos, Europa y Japón, a los países menos desarrollados para poder ir a trabajar ahí. Las condiciones de trabajo de algunas personas, como obreros o mineros, parecen empeorar gracias a la globalización. Tercera idea falsa. La globalización conduce a la homogeneización de la economía mundial, superando a la larga las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo y entre países y regiones ricos y pobres. La globalización permite ingresar progresivamente en el primer mundo. Esta es una idea que se difunde cuanto más pobre y atrasado es un país. La historia ha demostrado que la propia dinámica de expansión del capitalismo conduce a niveles de desigualdad económica cada vez más firmes. De acuerdo con un informe del PNUD, que significa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 1960 y 1989, la diferencia de niveles de ingreso entre países ricos y pobres se duplicó el ingreso medio de los países donde vivía el 20% más rico de la población. Era en el primero de esos 30 años 30 veces mayor que el de los países donde vivía el 20% más pobre de la población mundial. En 1989 la diferencia era de 60 veces. El Producto Mundial creció el 134.4% acumulado en todo el periodo frente al 26.5% de crecimiento acumulado de la población mundial, pero sin embargo el crecimiento del producto en los países de mayor desarrollo fue considerablemente mayor que en el conjunto del mundo y que por supuesto que en las áreas de ingreso medios y bajos, analizando las diferencias entre ricos y pobres. Se ha estado registrando una cierta diferencia del tercer mundo entre los países más pobres, que son llamadas de ingreso bajo, y los de ingreso medio. En años recientes se sumaron a esta economía de ingreso medio países como Brasil, México, Argentina y Chile, aunque la distancia que separa a estos países de los de ingreso alto sigue siendo demasiada y reduce muy poco las desigualdades del sistema de su conjunto. Idea falsa número 4. La globalización es la clave del progreso y del bienestar. Del mismo modo que conduce a cerrar las brechas internacionales, promueve el ascenso de los grupos menos favorecidos a crecientes niveles de bienestar y calidad de vida.
Al contrario, se registra una persistencia e incluso agravamiento de las desigualdades socioeconómicas y educativas en la mayoría de los países de América Latina, crecimiento de la pobreza, cifra récord de desempleo y subempleo, el crecimiento de la pobreza en la región o las dificultades para reducir sus niveles obedecen a varios factores. Cambia la relación empleo-producto, las políticas estatales que fomentaban la llamada flexibilización laboral, es decir, la pérdida de las condiciones institucionales de seguridad laboral, resultado de casi un siglo de luchas y negociaciones sindicales, deterioro de los salarios reales sin perjuicio de algunas alzas recientes que de todos modos no logran recuperar los niveles históricos en la medida en la que la población en condiciones de pobreza crece más rápido que la población total. Estamos en presencia de un fenómeno de exclusión social. Las políticas estatales de privatización y de desregularización que reducen los niveles de empleo y deterioran las condiciones de trabajo, el acelerado deterioro ambiental tolerado o estimulado por los estados en beneficio de corporaciones nacionales y transnacionales. Las políticas estatales de privatización han reducido los niveles de empleo y han deteriorado las condiciones de trabajo. La privatización en muchos casos ha implicado la cancelación de servicios sociales que antes se prestaban de manera gratuita a las familias de los trabajadores. Idea número 5. La globalización de la economía favorece la globalización de la democracia. Esta es una idea errónea derivada de la hipótesis de que lo que está ocurriendo en la antigua Unión Soviética y en Europa del Este es una transición a la democracia. Es posible que esto ocurra en algunos países y también en algunos de ellos están institucionalizando prácticas electorales, pero la relación entre elecciones y democracia es similar a la que existe entre mercados y capitalismo. Este no existe sin mercados, pero la existencia de mercados no es sinónimo de economía capitalista. La idea de una funcionalidad de la globalización económica con la democracia es típica de una concepción vulgar de una y otra, notoriamente difundida y financiada por algunos think tanks del establishment político conservador de Estados Unidos. Contrasta con la realidad que se vive en México y Latinoamérica, donde se ha registrado un crecimiento, pero de la pobreza, el desempleo y subempleo. Idea falsa número 6. La globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado o al menos una pérdida de importancia. Idea falsa número 6. La globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado o al menos una pérdida de importancia del mismo. El Estado interviene a favor de los grupos más poderosos para fortalecer su posición en el mercado y promover sus intereses. Los servicios que presta al capital consisten en brindar seguridad a la propiedad capitalista en cuanto a la elaboración de leyes y ajustes a las ya existentes. Esta idea falsa presenta como un dato lo que es una vieja aspiración de deseos del capital financiero. Si los estados y la política fueran tan irrelevantes en este mundo globalizado, ¿cómo se explica el interés y los recursos dedicados por las élites empresariales globalizadas al control político de los estados? Pues en conclusión, creo que la ideología de la globalización trata de tapar o encubrir la realidad de lo que en realidad es, y así de esa manera poder mostrar beneficios o ventajas que no existen, y también poder minimizar los efectos negativos a los países menos desarrollados o con menos economía como los del primer mundo, como son Estados Unidos, Alemania, Canadá y todos esos. Y también afecta mucho en lo que es el medio ambiente, ya que con la llegada de empresas extranjeras, pues más o también los de aquí, los de mismo México, pues generan muchos residuos que a veces hasta terminan en los ríos, los contaminan mucho. Y igualmente me parece que estamos como abusando del consumo de los recursos naturales, y pues de esa manera me parece mal lo que se está haciendo, lo que es la globalización.